congresistas, se ofrece la palabra en torno al caso expuesto, teniendo en cuenta sobre todo que también se les ha entregado el dictamen de manera mucho más completa, cada uno de los argumentos de defensa y los cuales han sido desvirtuados por la Secretaría Técnica bajo esta presidencia, porque no encontramos argumentos en ese sentido. Tiene el uso de la palabra los señores congresistas. Inicia el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Tengo en la mano la copia de un documento que ha sido entregado, me informan hace unos minutos, acá a la comisión, y solicito que es enviado por el congresista Mamani, y solicito que sea leído, señora presidenta. Gracias. Congresista, estamos ya viendo el tema de fondo. No estamos obligados a ver este tema. Tenemos nosotros un predictamen por aprobar. En todo caso, atendiendo su pedido, voy a solicitar a la Secretaría Técnica que lea este documento, pero ojo que no tenemos ninguna obligación de atender este pedido. Secretario Técnico, por favor, proceda a la lectura de este documento que acaba de llegar a la comisión. Señora Presidenta, expediente número 01/2009, partido CLIP, Sumía, presenta alegatos de defensa final. Señora Presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso de la República, Moisés Mamani Colquehuanca, congresista de la República, en la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria seguida en mi contra, a usted atentamente digo que, visto el predictamen realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión que usted preside y que concluye en que se apruebe mi levantamiento de inmunidad parlamentaria, le manifiesto que su contenido es completamente ilegal y viola el debido proceso y sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional que señala reiteradas veces lo siguiente. Entre comillas, en un Estado constitucional, a diferencia de uno que no lo es, no solo la actuación de los órganos que ejercen control o función jurisdiccional debe estar ajustada a derecho, sino también los de aquellos que llevan a cabo función política como administrativa y, por consiguiente, es claro que cuando se pretende aplicar una sanción, los principios de legalidad y el subprincipio de taxatividad recorren y determinan el contenido y la dimensión del poder sancionatorio del Parlamento, sede política, como del Poder Ejecutivo, sede administrativa. Cierra comillas. En consecuencia, manifestar que mi requerimiento de cumplimiento del texto expreso del reglamento de levantamiento de inmunidad parlamentaria del Poder Judicial es extemporáneo no es correcto, porque no existe dispositivo alguno que señale que luego de admitida la solicitud de levantamiento no se pueda subsanar cualquier error material y sustancial de este pedido, y más aún, cuando se haya violado el debido proceso. Manifestar lo contrario es decir que mi pedido es extemporáneo. Significa que la Secretaría Técnica ha incurrido en una irregularidad de revisión de este pedido, porque no ha tenido la diligencia de advertir estos vicios procesales cuando calificó la solicitud de levantamiento remitida por la Corte Suprema, con lo cual se habría producido la nulidad de proceso y, por tanto, la violación del debido proceso y del derecho de defensa en cualquier estado del proceso. Asimismo, la Secretaría Técnica de la Comisión está induciendo error a toda la comisión, la misma que será de exclusiva responsabilidad de su presidencia, porque es evidente que el cuaderno de levantamiento de inmunidad parlamentaria remitida por el Poder Judicial no reúne los requisitos formales y legales que se señalan en la Resolución Administrativa 09/2004 SP-CS del Poder Judicial, que señala claramente que ante las deficiencias advertidas e inaplicación de las disposiciones legales, corresponde devolver los actuados al órgano jurisdiccional, tal como lo he demostrado en la resolución de fecha 16 de enero de 2019, que ha adjuntado como prueba el día de ayer, donde la misma Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial ha devuelto un expediente al juez de origen, porque no ha cumplido con su reglamento. Por tanto, a usted, señora Presidenta, solicito se sirva tener presente este alegato y se actúe con arreglo a ley,
y no violando las garantías del debido proceso y derecho de defensa que está practicando su Secretaría Técnica con un informe ilegal. Lima, 5 de febrero de 2019, Moisés Mamani Colquehuanca. Señora. Muchas gracias, secretario técnico. Se ha atendido el pedido del congresista Tubino, que de hecho este tema no tiene ni siquiera razón de ser en este sentido, toda vez que ya estamos viendo el dictamen, que es de debate propio miembros de de esta comisión y no temas de defensa que fueron atendidos en sesiones anteriores. De todos modos, se atendió su pedido. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Agotado entonces esta etapa, se somete al voto la propuesta de dictamen. Se vota a mano alzada. Los congresistas que estén a favor del dictamen presentado por la Comisión para el Levantamiento de la Inmunidad al congresista Moisés Mamani, levante la mano, por favor. Congresista Alberto Quintanilla, Edmundo del Águila, Francisco Villavicencio, Carlos Tubino, Marco Miyashiro, Mary Melgarejo. Entonces, en ese sentido, ha sido aprobado por unanimidad. Vamos a pasar al segundo punto de la agenda, que es el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de arresto respecto al congresista Edwin Alberto Donaire, requerido por el Poder Judicial, pero previamente vamos a someter a votación lo solicitado por el congresista Tubino, pero también existe la solicitud del congresista Edmundo del Águila. Un pedido es del congresista Tubino, en el sentido que esperemos la opinión de la Comisión de Constitución para de ahí pronunciarnos. La posición del congresista Edmundo del Águila es en el sentido que esperemos a una semana más para que la Secretaría Técnica pueda responder respecto a esta solicitud de opinión consultiva, y de lo contrario nos estaríamos teniendo este informe o no, nos estaríamos abocando al tema de fondo. Previamente, el congresista Quintanilla, respecto a la votación, tiene el uso de la palabra. Señora Presidenta, vuelvo a reiterar que no es grato pronunciarse sobre probables sanciones contra colegas, ¿no? Pero yo creo que hay que actuar conforme a ley. Y lo que estamos discutiendo aquí es el levantamiento de una de las inmunidades que gozan todos los congresistas de la República para que no verse probablemente, eventualmente presionados en el ejercicio de sus funciones. Y aquí, digamos, como bien señala el reglamento, diferencia entre el levantamiento de la inmunidad de proceso, que sería el caso que hemos aprobado en el caso de Moisés Mamani, con la de arresto. Y cuando hay una resolución que pide el arresto por parte de un órgano jurisdiccional como el Poder Judicial, lo que tenemos que es ceñirnos a reglamentos que no tienen motivaciones políticas, religiosas, de sexo u otra índole discriminatoria, y que no es el caso. El argumento de que se señala de que no habría sido aprobado esta resolución, esta sentencia en segunda instancia, no invalida la aplicación del código al cual está rigiendo ese proceso. Y vuelvo a remarcar, hay varios coacusados que han sido sentenciados. Según el congresista Carlos Tubino, hay 2 presos, pero los otros están fugados, ya han sido sentenciados y hay una orden de arresto que se está ejecutando. Y también hay alrededor de más de 4.000. También quiero aprovechar aquí, se me pidió, digamos, que dijera el número de proceso de la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo quiero remarcar que en el proceso del expediente 0013-2009 interpuesto ante el Tribunal Constitucional, hubo un pleno jurisdiccional. Un pleno es cuando se reúnen todos los miembros y buscan discutir temas que deben sentar jurisprudencia, o sea, es decir, cumplimiento obligatorio por parte de todos los ciudadanos del país. Y ese pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional se produjo el 4 de enero del 2010. En la causa, vuelvo a repetir, en el expediente 0013-2009,
del TC. Y en el fundamento 60 dice claramente, se refiere, digamos, a casos, dice, en este sentido, que este colegiado aprecia que una suspensión temporal deja de ser tal si se convierte en una suspensión que sujeta al tiempo que puede durar el proceso judicial, pueda por su paso y duración convertirse en una verdadera sanción, por lo que exhorta al Congreso de la República a que regule el tiempo máximo que puede durar la referida suspensión y atendiendo a criterios de proporcionalidad y teniendo en cuenta que aquella se impone como sanción conforme lo establece el artículo 95 de la Constitución Política del Perú, no puede exceder de 120 días legislatura, etcétera, etcétera. Creo, señor presidente, que es absolutamente claro que es una decisión de un pleno jurisdiccional. O sea, los plenos se reúnen para sentar jurisprudencia y discuten temas y han resuelto ese tema ante una demanda que interpusieron 25 congresistas y que tuvieron hicieron este proceso y ya resolvió. Entonces, en este sentido, digamos, no vayamos a confundir. Volviendo al tema que nos ocupa, señora presidenta, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales autónomos constitucionalmente no se votan. ¿Por qué no se votan? Porque si nosotros como Congreso nos reunimos y decimos vamos a votar si aprobamos o no una sentencia o una resolución del Jurado Nacional de Elecciones o una resolución del Tribunal Constitucional, nosotros como congresistas no estamos sometidos a mandato imperativo alguno para votar. O sea, es absolutamente libre y posible que votemos a favor, en contra o nos abstengamos. No nos pueden ni siquiera procesar. Me pide una interrupción, tengo entendido, el congresista Carlos Tubino, si desea, se la puedo dar, señora presidenta. Tiene la interrupción, congresista Tubino. Sí, muchas gracias. La verdad que los argumentos que escuchamos del congresista Quintanilla llaman la atención. O sea, ¿para qué existe entonces esta comisión si no tenemos que votar, no tenemos que hacer nada? Simplemente tenemos que admitir lo que dice y acatar lo que dice una sentencia de un juez en primera instancia, sin respetar para nada el voto popular, porque los que estamos acá, les guste o no a caballeros como el congresista Quintanilla, estamos acá porque tenemos el respaldo del pueblo, y ese respaldo no se tira al tacho de la basura, ¿ya?, por una sentencia en primera instancia. Las sentencias son ejecutoriadas en este Congreso. Así ha sido ayer y así se está interpretando, al menos por parte nuestra. Tenemos que esperar lo que diga la Comisión de Constitución, que yo desconozco cuál es su posición, pero sí decir que acá no estamos blindando a nadie y tampoco estamos viendo el fondo de los casos, sino única y exclusivamente que las cosas se hagan correctamente. Para hoy y no dejar precedentes mañana que después nos estemos repitiendo, de repente va a terminar quemando a alguien de su propia bancada, el congresista Quintanilla, con lo que dice. Congresista Quintanilla tiene el uso de la palabra. Continúo, gracias, señora presidenta. Estaba señalando de que las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales no se votan, porque nosotros podemos votar a favor o en contra o abstenernos, y si mañana decidimos que una sentencia del Tribunal Constitucional por decisión de la mayoría no decidimos acatar, en esa decisión no cometeríamos ninguna infracción, porque nuestro voto no puede ser interpelado ni pasible de ninguna responsabilidad. Por eso es que como no tenemos obligación de votar a favor o en contra, es que no se somete, se acata. Eso tiene que entenderse. Yo entiendo, trato de explicarlo lo más simple para que todos entendamos, ¿no? Pero digamos, creo que no logro convencer a todos. Entonces, en este sentido, las resoluciones no se votan, se aplican. Se pueden debatir y discutir y plantear modificaciones posteriores, estar en desacuerdo o no, pero es un tema posterior. Y en este caso tenemos que aplicar una sentencia. Porque además hay un principio constitucional que todos somos iguales ante la ley. Cuando dicen todos los peruanos, hombres y mujeres somos iguales ante la ley, los 31 millones de peruanos. Entonces no podemos recurrir nosotros al Estatuto de la Inmunidad para excluirnos de una resolución de un órgano jurisdiccional, porque estaríamos recurriendo a un privilegio. La inmunidad protege que el sentido del voto y el sentido de las opiniones políticas no nos sustrae a aplicar las resoluciones
de los órganos constitucionales y en este caso hay una resolución del Poder Judicial. En el tema de que si es o no consentida, hay una decisión, ya la Constitución señala que hay doble instancia, pero también ha señalado la Constitución que se aplica el Código de Procedimientos Penales y se está aplicando simultáneamente el Código Procesal Penal. Con el código que ha sido juzgado, el congresista general en retiro, Edwin Alberto Donaire, ha sido un código que dice que las resoluciones ya se aplican. ¿Y quién debe resolver eso? Es el Poder Judicial, no nosotros. Ya el Poder Judicial en su comisión de levantamiento de inmunidad ya resolvió la Corte Suprema. En este sentido, nosotros no nos queda cosa que acatar. Estaríamos incurriendo, señora Presidenta, en una grave infracción y estaríamos trastocando el ordenamiento, estaríamos sometiendo a decisiones de votaciones a las cuales podemos votar en cualquier sentido y no asumimos responsabilidad precisamente por la inmunidad de nuestros votos, una situación que sería sumamente grave en el país. Señora Presidenta, yo considero que este proyecto de resolución respecto a la admisión de este trámite de levantamiento debe aprobarse y acelerarse más bien, porque también estamos ante una situación que hemos vivido y vivimos en el país. Hay crisis política y la crisis política requiere ser resuelta lo antes posible para que no dañe la institucionalidad. Si vamos a mantener, ¿cuál va a ser, digamos, la reacción de la ciudadanía? Que estamos protegiendo y que un congresista se escuda en la inmunidad para evadir sus responsabilidades y acatar o no acatar una decisión del Poder Judicial. Nos guste o no nos guste, tenemos que acatarla, podemos discutirla, que plantee la modificación, etcétera, etcétera. Creo, señora Presidenta, que no hay mucho que discutir aquí y que debemos votar y aprobar esto. Gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Melgarejo. Presidenta, me está solicitando una interrupción con mucho gusto. Congresista Tubino. Sí, muy corta. La inmunidad parlamentaria, señora Presidenta, no es un derecho individual de un parlamentario, como lo ha manifestado el congresista Quintanilla, sino una garantía constitucional del Congreso de la República. Y acá está, en la Constitución política, o sea que lo que él manifiesta, ¿qué hay que hacer? Hay que, como de repente estaban acostumbrados lo de su línea política, a vivir sin respetar la democracia es respetar la Constitución. Le guste o no le guste la Constitución política del Perú y las leyes. ¿Y qué más? Simplemente decir que esta garantía constitucional del Congreso, ¿para qué y por qué hay que defenderla? Porque tiene como finalidad que no se altere la composición de los congresistas por fines indebidos. Entonces, no es cuestión de que mañana lo ponemos, por ejemplo, en este caso al congresista Donaire a disposición de la justicia, va a un penal y pasado mañana saca una resolución absolutoria en la Corte Suprema y entonces ¿qué? Regresa y el que vino a reemplazarlo se vuelve a ir. Eso no sucede, eso es lo que se garantiza en el Congreso, que no esté sucediendo ese tipo de cosas, si no entraríamos pues en un caos. El caos hay que evitarlo acá en el Congreso. Gracias. Congresista Melgarejo. Presidenta, le voy a conceder la segunda interrupción al congresista Quintanilla, por favor. Gracias, señora Presidenta, gracias al congresista Melgarejo. Voy a ser breve. Es el mismo criterio que se aplica debe aplicarse en el caso de los congresistas Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez Bienvenido, porque también, digamos, ahí ¿qué pasa si mañana hay un proceso y el Poder Judicial lo absuelve? Se ha tornado en un daño irreversible y es por eso que el Tribunal Constitucional en la sentencia que he leído, ya le he mencionado los números, las fechas, yo le pediría, digamos, que la consiguiera y alguien pudiera, digamos, acercársela al congresista para que podamos ayudar en estos debates. Dice que no puede excederse de 120 días, porque hay una situación, digamos, que no puede una suspensión durante un proceso convertirse en una sanción que cause daños irreversibles. Y el daño no solo es a la persona, no es a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez o Bocángel, es a la institucionalidad del Congreso. Nosotros somos
hemos sido ungidos por el voto popular y la ciudadanía tiene derecho a ser representada. Eso es lo que ocurre. Y mantener 3 congresistas como actualmente están, más allá de los 120 días, es una transgresión, es una usurpación, es ir contra la voluntad popular y eso no puede ser admitida, señora presidenta. Gracias. Si no entiende el congresista, yo no tengo problema, pero la verdad yo le pediría que guarde lo de la compostura, o sea, que no interrumpa. Congresista Melgarejo. Sí, presidenta. Presidenta, no es una sentencia ejecutoria. Se está confundiendo. Yo creo que el tiempo es importante. Me he salido de una comisión donde también me toca, por favor, hay que a someter a votación la cuestión previa que ha solicitado, porque si quiero hacerle notar nuevamente, si con esa misma lógica, con el debido respeto que le tengo a usted, congresista Quintanilla, no hubiésemos mandado al archivo a 2 colegas suyos, al congresista Curro y al congresista Rosas. Y entonces seamos coherentes, tampoco no hay que tener el doble rasero, la doble moral. Hay que hacer una política responsable, una política que trascienda, una política que pueda sentar precedentes. Nosotros somos legisladores, somos otro poder del Estado, donde estamos por encima del derecho positivo. Somos generadores de leyes y no podemos convertirnos en crear precedentes que mañana más tarde van a perjudicar. Nosotros somos ave de paso. De paso, mañana van a venir otros colegas congresistas y tenemos que sentar precedentes con una visión país de respeto a la Constitución. Entonces, presidenta, con total respeto, el tiempo es oro y me esperan otras comisiones someter a votación, ya que también el congresista Edmundo del Águila, en la misma línea, ha pedido que el informe, para que tenga objetividad, lo que usted pueda decidir, es muy importante de la Comisión de Constitución. Gracias, presidenta. Muy bien, entonces vamos a someter a votación el pedido del congresista Edmundo del Águila en el sentido de esperar una semana más para... Sí, no hay problema, congresista Tubino. Para una semana más la opinión de la Comisión de Constitución, y está también el pedido del congresista Tubino previamente para que esperemos a tener la opinión como tal, no una semana, sino la opinión como tal de la Comisión de Justicia para recién responder, o de Constitución, mejor dicho. Se somete a votación entonces este pedido del congresista Tubino. A mano alzada, por favor. Quienes estén a favor: congresista Villavicencio, congresista Tubino, congresista Miyashiro, Melgarejo. Quienes están en contra: congresista Quintanilla, congresista del Águila. Entonces se ha aprobado por mayoría la solicitud presentada por el congresista Tubino. Vamos a tener entonces que esperar a la Comisión de Constitución emita este informe respecto a las sin plazo para que responda respecto a esta posición de sentencia firme en que debe de, en todo caso, levantarse la inmunidad parlamentaria en casos de arresto. Entonces, concluido esto, vamos a pasar al siguiente punto. Señora Presidenta, ¿podría solicitar que también se vote mi pedido, por favor? Sí, el plazo de una semana. Vamos a proceder a votar también el pedido del congresista Edmundo del Águila con un plazo razonable, habiendo transcurrido más de 50 días, para que en todo caso en una semana como máximo la Comisión de Constitución puede emitir este informe. Por favor, a mano alzada, quienes estén a favor del pedido del congresista Edmundo del Águila, congresista Edmundo del Águila, congresista Alberto Quintanilla. En contra, me imagino. Abstención, los congresistas Villavicencio, Miyashiro,
congresista Melgarejo y Tubino. En todo caso, solicito al congresista Tubino interponer sus buenos oficios para la Comisión de Constitución y que pueda emitir cuanto antes esta opinión que venimos esperando hace más de 50 días nos pueda brindar. Congresista Tubino tiene el uso de la palabra. Solamente solicitarle a los dos congresistas de dos bancadas acá presentes que concurran a la Comisión de Constitución sus representantes, porque últimamente cuando se ha visto la Junta Nacional de Justicia en la Comisión de Constitución no han asistido. Así que acá el compromiso es que en una semana está acá el informe, pero que vayan, los rojos no van, señora. Colegas congresistas, finalmente hemos concluido con esta sesión. Solicito la aprobación del acta de la sesión con dispensa de su lectura para implementar los acuerdos adoptados. Aprobado por unanimidad. Señores congresistas, agradeciendo su presencia y siendo las 11 de la mañana con 10 minutos del martes 5 de febrero de 2019, se levanta la sesión. Muchas gracias. Bien, acaba de concluir la sesión de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria. Se acaba de levantar esta sesión. Hay que recordar que también paralelamente continúa la sesión de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, donde se ha presentado el ministro del sector para aclarar una serie de denuncias sobre la construcción de un hotel en la ciudad imperial del Cusco. Regresamos con esa información. Adelante.